Hola, estamos en la Bodega Verde en Barranco para conversar con Rafael Dumet, nuestro primer autor de La Mula Publicaciones, su libro digital titulado El espía del Inca. Es una novela que en formato impreso sería de 1000 páginas aproximadamente y que estamos lanzando para formato Kindle y formato iPad. Bueno, estamos con Rafael. Rafael, ¿cómo te sientes de estar aquí? Vives en California. Creo que la primera pregunta sobre tu libro sería ¿en qué momento de tu vida dijiste tengo que escribir sobre la captura de Atahualpa? Tengo que escribir sobre el espía del Inca. Es muy gracioso porque no fue una idea que se me ocurrió de un día para otro. En realidad, originalmente, la idea surgió de manera gradual. Yo había terminado de escribir un guión de cine para una directora y esa directora estaba trabajando ya en la producción de la película. Y nada, teníamos programado hacer otra película después y en entretanto, como para entretenerme, yo estaba buscando alguna cosa que hacer. Y lo que yo pensé entonces es, ok, voy a escribir una novela. Yo dije, una novela que tenga digamos, pocas dimensiones y con un tema que yo conozca. Entonces decidí, voy a escribir una especie de diario de un actor. Yo he estudiado actuación, conozco muy bien el mundo del teatro y pensé, voy a escribir algo así como la construcción del personaje. La construcción del personaje es un libro de Stanislavski, que básicamente son las notas de un actor durante una puesta en escena. Es un libro muy interesante y que sirve de manual para todos los actores que quieren aprender técnicas de actuación. Yo dije, voy a hacer algo así, pero con un director de teatro que va a ser una mezcla de Alberto Isola con Miguel Rubio, con Carlos Cueva, y una cosa muy interesante. Dije, eso voy a hacer. Pero yo dije, ellos estaban ensayando una obra de teatro. Yo dije, ¿qué obra de teatro escribo? Porque la obra de teatro, yo dije, tiene que ser una obra de teatro histórica y peruana. Ok, no sé por qué pensé eso, pero ¿cuál? Entonces yo dije, voy a tener que escribir la obra de teatro y la voy a poner como un anexo a la novela. Pero entonces yo ya he escuchado a mi profesor de literatura en el colegio que había dicho, bueno, tú sabes que no comprendo por qué los escritores peruanos no escriben sobre personajes tan interesantes que tenemos en la historia, como por ejemplo Felipillo. Entonces yo dije, ok, Felipillo es un buen punto de partida, vamos a chequear un poco sobre qué cosa hay sobre Felipillo. Y comencé a investigar sobre Felipillo en dos textos muy interesantes. Uno que se llama Men of Cajamarca, que es un libro de James Lockhart. Es muy bueno, y además también un libro de John Henning que se llama The Conquest of the Incas, la conquista de los incas, ¿no? Y obtuve información muy interesante sobre Felipillo y sobre Martinillo, que es otro intérprete indígena que no es muy conocido. Y eso me hizo averiguar un poco más y entrar a otros personajes como Chacochima, que no es muy conocido en Perú, como Quisquis, el general Quisquis, o en Atahualpa, sobre el cual obtuve información que me sorprendió mucho. Y poco a poco fui cayendo en este universo y averiguando más y averiguando más. Entonces comenzó de una manera de recopilación de información. Sí, y además que tenía que plasmarse de algún sitio. Y finalmente abandoné la historia del diario del actor y me quedé con esta obra que yo pensé que iba a ser teatro. Hasta que por razones X, por razones muy prácticas, dije, ¿sabes? Esto... Y yo pensaba hacer una pentalogía. Una pentalogía es un grupo de 5 obras de teatro al estilo de... Yo pensaba, ok, Aria Mnouchkine. Aria Mnouchkine es una directora de teatro que suele montar varias obras al mismo tiempo. Y te presenta una y están relacionadas en el tema. Y te monta, por ejemplo, no sé, los Atrídaes, por ejemplo. Entonces te monta una obra de teatro griega un día, otra otro día, otra otro día, otra otro día, y las pone todas juntas el fin de semana. Entonces todas tienen relación porque todas tienen los mismos personajes. Entonces yo pensaba hacer una obra, 5 obras de teatro, que tuviera... El problema es que tenían como 100 personajes en escena. Entonces yo dije que había un problema material, no solamente porque el problema es que en esa época, el año 2000, no había, o sea, pensar en eso era absolutamente demencial. O sea, ¿a qué director se le hubiera ocurrido una cosa así?
si no van a hacerlos por Shakespeare, menos los van a hacer por Rafael Dumet. Entonces yo dije, bueno, al ver una novela, fue una decisión práctica. Además, la novela te permite esta posibilidad de explorar, de profundizar, sin una limitación de tiempo ni de presupuesto. Y yo dije, además, el único criterio, lo único que me va a limitar es mi capacidad de tener disciplina personal y de dedicarle todo lo que haya que dedicarle a esa novela. Y fue así como surgió la novela, ¿no? A partir de información y más información, y me fue ganando el universo, y yo dije, es absolutamente insensato que nadie haya hecho esto antes. Así que fue así que decidí escribir esa novela. ¿Cómo armaste esta mezcla entre historia y ficción? ¿En qué momentos te sentías de repente limitado y en qué momento dijiste voy a seguir para adelante, etcétera? Yo operé básicamente sobre la base de una premisa. Mi imaginación no va a igualar a la realidad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, tenía información sobre un personaje dado, yo me documentaba y creaba fichas. Yo tengo miles de fichas. Así. Sobre cada personaje tiene una biografía específica, cada tema tiene... ¿Tú creabas las fichas de los personajes antes de escribirlos? Por supuesto. Yeah. No, yo no podía escribir sobre alguien si no lo conocía bien antes. Y de alguna manera entonces yo trataba realmente de documentarme bien antes de poder hablar. Sin embargo, yo reconozco que hay licencias que yo me he tomado, que no te voy a decir cuáles son. No les voy a decir a nadie, no tengo por qué hacerlo. Pero básicamente quería respetar lo que decía John le Carré. John le Carré es un escritor de novelas de espionaje que yo admiro mucho. Y él decía, bueno, uno debe escribir ficción bien informada. Bien informada quiere decir, ok, tú tienes que familiarizarte con todos los datos que tú tienes. Los puedes usar o no, pero tienes que estar bien informado. Entonces, yo cuando yo tenía un sistema para poder, digamos, literalmente atacar cada una de las secuencias, situaciones, que era, primero me informaba absolutamente de todo, leía absolutamente todo lo que tenía que leer, y luego trataba de ver qué cosa iba a utilizar o no. Y luego, esto no me sirve, acá hay dos versiones contradictorias, toma esta me sirve, y armo la escena y recién comienzo a escribir. Y cuando comenzaba a escribir, quizá el resultado no tenía nada que ver con el plan original. Pero ya que había que tener esa apertura mental para poder cambiar de rumbo, pero al mismo tiempo había que tener esta base muy sólida de un conocimiento muy concreto y muy específico sobre aquello que de lo cual ibas a hablar, ¿no? ¿Cómo te surge la idea del espía del Inca? El espía del Inca es una buena pregunta, porque creo que yo tenía mucha información y estaba familiarizándome con este universo. Y te estaba contando que la idea surgió a partir de Felipillo, el interés por Felipillo y Bartimillo. Y yo comencé a escribir la novela, un primer intento de la novela, sobre la base del punto de vista de otro intérprete indígena que se llama Francisquillo. Y me di cuenta que había un problema, que yo necesitaba otro punto de vista. Porque el intérprete indígena, hay una serie de cosas que puede ver, pero hay otras que no. Y había muchas cosas de lo que el intérprete indígena no veía, pero que eran importantes para la historia. Entonces yo dije, yo comencé literalmente a analizar todo lo que yo sabía sobre el Imperio Incaico, comencé a armarlo secuencia por secuencia. Acá esta secuencia viene después, esta secuencia viene después. Y escribí un borrón de secuencias de más o menos 200 páginas. Y me dije, esto es demencial, no sé qué voy a hacer con esto, pero... Y estaba desesperado, no sabía bien qué hacer. Y un buen día, yo me despierto, y uno de los puntos de vista que yo había tomado era el punto de vista de un espía. Y yo me dije, esto es. Pero no solamente un espía, no un espía incaico, es un espía chanca. Tenía que ser chanca, porque chanca es justamente el grupo étnico, que era el grupo étnico que estaba, que atacó a Pachacútec. La derrota de los chancas por el Imperio Incaico marca el inicio del Imperio Incaico. Hasta antes los incas se habían limitado a la zona del Cusco y sus alrededores,
Pero a partir de la derrota de los chancas, que marca justamente el ascenso que se convierte en Inca Pachacútec, es lo que marca justamente el inicio del imperio, de la expansión enorme que tuvieron los incas por más o menos 80, 85 años, ¿no? Entonces yo dije, tiene que ser un espía chanca. Tiene que ser, los chancas ocupaban las zonas actuales de Apurímac y Ayacucho y Abancay, parte de Abancay. Entonces yo dije, además hay una razón familiar. Yo conozco muy bien Ayacucho. Mi familia es por parte de padre y madre ayacuchana. Y mi padre, o sea, su primer idioma es el quechua. O sea, él vino aquí a Lima para estudiar, pero su primer idioma es el quechua. Y de alguna manera yo sentía una distancia cultural. Yo siempre he sentido una distancia cultural grande con mi padre, que por más que yo haga, o sea, cuando tú eres limeño, tú hagas lo que tú hagas, tú sabes que hay una distancia que te separa de tus padres que nacieron en la sierra. Ellos pertenecen a otra cosa. Y de alguna manera, yo eso he entendido mucho después, cuando yo adopté este punto de vista, lo que yo trataba de entender era justamente, trataba de asimilar y entender toda esta cultura que venía de mi padre. Y es curioso porque yo me he criado acá, entonces de alguna manera he mamado un poco el racismo que había aquí. Y yo mi primer contacto con Arguedas fue a los 17 años. Y fue a los 17 años cuando yo llegué a la universidad. Yo no había leído Arguedas cuando estaba en el colegio. Y cuando tuve mi primer contacto con Arguedas, mi relación no fue antropológica, no fue, qué interesante esta gente. Yo literalmente escuché hablar a miembros de mi familia. Y yo dije, wow. Puquio, yo estaba en Puquio, iba a Puquio cuando era chico, ¿no? Cuando yo iba, Yaguar Fiesta transcurre justamente en Puquio. Yo iba cuando era chico y dije, wow, yo estaba ahí. Esta gente habla como mi familia. Y a mí me sorprendía mucho, me hacía mucha gracia porque los estudios arguedianos usualmente tratan justamente de investigar en qué sentido Arguedas ha trabajado con el lenguaje. No, lo que Arguedas quería hacer era evocar a través de las sintaxis del español, la sintaxis del quechua. Y además vehicular todo ese universo y todo ese lirismo que está allí. Y entonces eso es... Ahora, tú has querido justamente en este libro evocar esos dos reflejos y como visiones y culturas, ¿no? Exactamente. Tienes por un lado fragmentos y capítulos donde el lenguaje es del castellano del siglo XVI y bueno, por otro lado tienes el lenguaje del quechua. Lo que me encanta de este libro es cuando tú comienzas a leerlo es que es como si también leyeras una novela de ciencia ficción en el sentido de que hay un encuentro de dos mundos. Una ciencia ficción de guerra, ¿no? Así como justo hace poco veía Día de la Independencia, veía este encuentro entre extraterrestres y de alguna manera se siente en este libro en el sentido de que hay una cultura que no conoce otra, que viene y hay un enfrentamiento y lo que tú empiezas a rescatar son todas esas tradiciones y esta cosmovisión particular de cada uno de los dos. Centrado básicamente en la cultura andina. Por supuesto. ¿Cómo tú, digamos, has construido, o sea, tú tenías planeado hacer esta cosmovisión? Hay como elementos muy digamos, utilizados en las novelas totales, ¿no? Puntos de vista, claro. Lenguajes del siglo XVI. Atahualpa también tiene diálogos, digamos, como decía Feta Jarque, deliberadamente, no puedo decir anacrónicos, pero con un lenguaje muy, muy coloquial actual. Y por otro lado tienes como lenguajes del siglo XVI, etc. Y veo que es un background que viene tuyo desde el teatro, donde quieres tener puntos de vista. ¿Tú tenías desde un comienzo pensado hacer una novela total sobre esto? Curiosamente creo que para vehicular concretamente el universo, la riqueza del universo y de la historia que pretendo narrar, que es básicamente el rescate de Atahualpa, literalmente un plan frustrado para rescatar a Atahualpa de su cautiverio,
yo necesitaba una diversidad de puntos de vista y tenía que ser fiel. Básicamente yo elegí 6 puntos de vista, ¿no? Entonces, porque cada uno de ellos me daba elementos narrativos para hacer avanzar la historia. Pero para reconstruir cada uno de estos puntos de vista, yo tenía que informarme lo más posible de cada uno de ellos, de su background, de dónde venían, qué era lo que sabían, cuál era su cosmovisión, en qué creían, en qué dioses creían, etc. Tú señalas lo del lenguaje del siglo XVI. No es simplemente un capricho. Yo tuve que reconstruir, yo traté de imaginar qué lenguaje podría hablar Felipillo. Porque yo utilicé el recurso del lenguaje del siglo XVI, solamente para tratar de vehicular el lenguaje de Felipillo. Y por una cuestión simplemente de credibilidad. Por supuesto traté de informarme lo más posible. Felizmente yo tengo he estudiado lingüística y parte de mis estudios de lingüística tenían que ver con la historia del español. Y nada, decidí justamente utilizar el lenguaje, concretamente, muy específicamente, utilicé los manuscritos de las cartas que dictó Pizarro, el manuscrito de la crónica de Agustín de Zárate, la Celestina, que fue publicada en el año 1499, el Amadís de Gaula, que fue publicado en 1499 o 1509, no me acuerdo bien. Pero, o sea, uno tenía que darle cierta credibilidad a esto, o por lo menos para mí, yo tenía que creérmela, y para poder creérmela, yo tenía que hacer todas estas cosas. Y nada, hice exactamente lo mismo con cada una de las perspectivas que estaban involucradas. No por un prurito de ser sofisticado o por nada, simplemente porque yo intuía que para poder realmente ver todo esto desde los puntos de vista, o sea, poder comprender realmente lo que estaba pasando en ese momento, tú necesitabas todos estos puntos de vista, si no comprendías. Y eso fue lo que me ganó, por eso es que la novela tiene 1000 páginas, por eso es que tiene tantas páginas, por eso es que tiene tantos puntos de vista, ¿no? Ahora, a nivel histórico, a ver, veamos un lado, digamos, de las licencias o de la documentación que tú alcanzaste. Cuéntanos un poco cómo fue todo este proceso entre Atahualpa y el encuentro con Pizarro, es decir, hubo un intento de rescate. Sí. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Cuéntame. Bueno, no hay mucho que decir al respecto. En realidad, lo que tú recoges a partir de las crónicas es que se rumorea, lo que tú entiendes a partir de las crónicas, entre comillas, españolas, es que hubo rumores de un intento de rescate. Estos rumores provinieron de diferentes fuentes. Provinieron, por ejemplo, de César de León, dice que era no me acuerdo exactamente qué cronista decía qué, pero venían de, por ejemplo, indios nicaragüas. Algunos decían que eran algunos principales incaicos, algunos decían que eran algunos sirvientes, algunos decían que eran unos tallanes, pero los españoles escuchaban rumores de que había un intento de rescate. No sabían de dónde venía, ¿no? Algunos intentos, inclusive dicen que el mismo Felipillo estaba propiciando estos rumores de que había un grupo de militares que estaba en las afueras de Cajamarca, listos para entrar a ataque y rescatar a Atahualpa. La única prueba, el único documento que dice fehacientemente que había un plan para rescatar a Atahualpa es Betanzos, ¿no? En Suma y Narración de los Incas, cuyo manuscrito completo ha sido descubierto en 1987 por una señora que se llama Carmen Rubio, creo. Y nada, en este manuscrito se señala inclusive una trama para rescatarlo, con un protagonista que se llama el general Cusi Yupanqui. Que es un personaje... Es un personaje que aparece en la novela. Entonces, de alguna manera estoy inspirado, no da muchos detalles, pero dice literalmente que él estaba infiltrado en Cajamarca preparando el rescate de Atahualpa. Eso es lo que dice, te da señales. Cusi Yupanqui es un personaje muy interesante y muy presente en el manuscrito de Betanzos, ¿no? Así que eso es lo que puedo decir, ¿no? Ahora, tú tienes eres un apasionado lector de novelas de espionaje, ¿no? El género me gusta cuando está bien escrito. A mí me gusta en general la acción, pero cuando esta acción únicamente deifica la violencia, la prepotencia,
los fuertes que derrotan a los débiles. A mí no me interesa en absoluto. A mí me interesa cuando plantea, lo que el género realmente tiene implícito, que es este interés por cuestionar el poder. La gente que, por ejemplo, el espionaje es la segunda actividad más antigua del mundo, ya sabemos cuál es la primera. Lo que hace los gobiernos, todos los gobiernos tienen servicios secretos, primero, o sea, los buenos y los malos, las dictaduras y las democracias. Y justamente la idea es preservar el Estado, ¿no? Digamos, tratar de prevenir la acción de los agentes que van a desestabilizar el Estado de alguna u otra manera. Ahora bien, ¿qué reglas debes seguir tú para hacer esto? ¿Qué ética debes seguir? ¿Hasta dónde puedes permitirte? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Puedes matar 1, 2, 3 personas? ¿Puedes hacer masacres? ¿Puedes secuestrar a personas? ¿Hay algún tipo de reglas que debes seguir para poder defender al Estado? Esas son cosas que uno se plantea cuando tú ves una buena novela de espionaje. Por otra parte, las novelas de espionaje están pobladas por personajes muy interesantes, por lo menos que yo encuentro interesantes, que son aquellos que están culturalmente divididos. Que, por ejemplo, su papá nació en una cultura, ellos nacieron en otra, ellos hablan un idioma, 2 idiomas, 3 idiomas, son bilingües, trilingües, tetralingües, y no saben bien a quién ser leal. Ese tipo de conflictos me interesan mucho. Y creo que son muy presentes, no solamente, están presentes en todas partes. Están presentes en el Perú, están presentes en Estados Unidos y están presentes en todo servicio secreto de todas partes del mundo. Siempre están estas personas, los que son elegidos para ser espías, son estas personas que tienen lealtades divididas, que son hábiles, que tienen la capacidad para poder, perteneciendo a un mundo, meterse en otro, y que eso de alguna manera es una especie de maldición, porque no saben muy bien en un momento determinado a quiénes son leales, ¿no? Y tu personaje principal, que es un personaje fascinante del libro, Yumpacha, tiene esas dos cosas. Claro, exactamente. ¿Cómo concebiste Yumpacha? Que creo que es creo que va a llegar a ser uno de los personajes más importantes de la literatura peruana, eso lo digo yo. Gracias por eso. ¿Cómo concebiste esto? Yumpacha es un personaje realmente... yo por momentos yo sentía que leía muchas tradiciones dentro, ¿no? Había como una mezcla ahí hasta incluso de narrativas. Sentía, por ejemplo, cientos acentos de Bolaño, porque Bolaño también construye personajes y los dota de una manera así como místicos a veces. Y hay un misticismo en Yumpacha. Podemos contar incluso algo de Yumpacha. No hay problema, puedes contarlo, sí. Que tiene la capacidad para... Contar de un vistazo. Sí, contar de un vistazo, y es, digamos, el gran poder que le otorga y que se convierte en una de las personas más importantes del Inca, ¿no? Cuéntanos sobre Yumpacha. Yumpacha es un espía, que es el protagonista, que es la persona que se infiltra en Cajamarca, que es la conexión de este general del cual hablamos, Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui está coordinando el rescate de Atahualpa y está justamente haciendo los preparativos con todos los militares, estrictamente militares, cómo va a hacer este rescate. Por otra parte, tiene el enlace de Yumpacha, que es justamente este agente secreto que se ha infiltrado, ha logrado infiltrarse en Cajamarca y se ha convertido en el recogedor de restos de Atahualpa, es decir, aquel funcionario íntimo que recoge las uñas, los pelos y toda aquella excrescencia de Atahualpa, ¿no? Es una función que es real, que sí existía, y nada, pero además tiene una facultad que es la facultad de contar de un vistazo, es decir, por ejemplo, tú sueltas y abres una bolsa llena de granos de maíz, la sueltas encima en el suelo, y él de un solo vistazo es capaz de decirte, ok, acá hay 1833 granos, acá 855 son marrones, las otras son amarillas, por ejemplo. Tiene esta capacidad. Pero por otra parte, él es chanca, ¿no es cierto? Él es chanca, entonces tiene esta identidad de pertenecer a un grupo que ha sido sometido por aquellas personas que lo han entrenado para convertirse en un espía. Justo lo que hablábamos, ¿no? Claro, estos dos. Exactamente. Yo creo que no sé realmente cómo llega a esta idea,
pero creo que me interesó mucho. Yo soy un lector quizás por ahí sea. Yo soy un lector muy asiduo de un escritor neurólogo que se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks ha escrito una serie de textos donde básicamente que se llaman patografías, es decir, descripciones muy literariamente atractivas sobre personas que padecen diferentes neurologías, diferentes condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no pueden, que por ejemplo han perdido su brazo y sin embargo tienen la sensación de que el brazo está allí. Hay personas que, por ejemplo, a partir de un accidente comienzan a escuchar música todo el tiempo. Hay también lo que se llama los savants, es decir, estas personas que tú dirías que son completamente idiotas, pero que tienen esta capacidad para poder, por ejemplo, reproducir canciones, tocar de oído cualquier melodía que ellos han escuchado una única vez, por compleja que sea. Personas que pueden, por ejemplo, yo no sé, pintarte una ciudad con un solo vistazo. Entonces, esta condición me fascinó. Y nada, yo me enteré que hay una condición que se llama la condición del savant, de estas personas que a partir de un accidente neurológico, es decir, un golpe en la cabeza o un accidente muy serio, han adquirido esta capacidad para contar. Hay un caso concreto que es un poco diferente, pero que es más o menos la película Rain Man, con creo que Dustin Hoffman y Tom Cruise, que justamente cuenta la historia de una persona que era aparentemente idiota, pero que tenía esta capacidad para contar de un vistazo absolutamente cualquier cantidad. Así que creo que una mezcla, uno nunca sabe realmente cómo se inspira. Creo que estas son mis fuentes, de ahí salió la idea, creo, no estoy seguro, pero que es una mezcla de todas estas cosas, ¿no? Tú has escrito la novela en 10 años, Sí. Es un proceso largo en realidad. ¿Qué es lo que, digamos, te ha dejado luego de escribir el libro? O sea, sé que ya debes estar un poco has terminado un proceso de una década. Sí. Pero ¿qué te ha dejado el libro? Creo que tú también buscas siempre una verdad o una reflexión a través de la escritura. Aquí me dejaba la convicción de que yo quiero seguir escribiendo, número uno, y que voy a hacer todo lo que sea necesario para lograr eso otra vez. Es mi primera novela. Yo antes escribía teatro en un comienzo, luego escribí cine. La novela me hace sentir muy bien, me hace sentir en control de todos mis medios, sin limitaciones de presupuesto, sin limitaciones de tiempo, de espacio, solamente debo ser disciplinado conmigo mismo. ¿Eres un escritor disciplinado? Sí. O sea, escribes de una hora a hora vargallosiano. Yo, digamos, Vargas Llosa tiene tiempo, yo tengo que comprar mi tiempo y todo el mundo lo hace, no es algo excepcional. Pero yo trato de ser, digamos, disciplinado en el respeto de las horas que compro. Porque yo trabajo en otras cosas, soy profesor universitario y nada, es decir, nada, hay que tratar justamente de utilizar las pocas horas que se tiene para escribir, para hacerlo realmente, ¿no? Y tratando de respetar unos mínimos estándares de calidad que digamos, que tienen que ver con la exigencia que uno tiene que tener consigo mismo, ¿no? Es eso, nada más, ¿no? ¿Y el libro? ¿Qué me ha dejado el libro? Ahorita me ha dejado la convicción de que soy un escritor, cosa que no sabía. Y que, por ejemplo, ganas de que esto genere una respuesta, porque tengo la impresión, tengo mucha curiosidad por saber cuál será la reacción del público lector peruano, en primer lugar, y luego de otras partes del mundo. Con respecto a esto, porque he hecho un esfuerzo real por acercarme y familiarizarme con culturas que usualmente son marginadas en el Perú, familiarizarme con sus historias, familiarizarme con sus leyendas, familiarizando con sus referencias. ¿Qué estás escribiendo ahora? Tengo varias cosas que estoy pensando al mismo tiempo. Yo no sé cuál voy a terminar haciendo, pero en primer lugar tengo dos novelas que estoy trabajando, solamente en gestación, no estoy escribiendo realmente, pero tengo una que transcurre en tiempos contemporáneos, que es una novela erótica, y tengo otra novela que es la segunda parte del espía del Inca, como el mismo personaje, pero ubicado en la época de Manco Inca. Y también tengo una obra de teatro en la cabeza,
Y tengo una película en la cabeza también que ojalá tenga tiempo de escribir, porque no... Realmente todo es cuestión de tiempo. A mí me gustaría poder dedicarme a ese tiempo completo, pero por el momento no puedo. Así que... ¿Qué autores lees? ¿Cuál es tu...? Y no sé tu si referencia? leo autores realmente. Yo leo libros. Son libros que me teman sobre temas que me interesan. En este momento, por ejemplo, estoy leyendo concretamente una autora de novelas históricas que me gusta mucho, que se llama Hilary Mantel, que ganó el Booker Prize hace 2 años en Inglaterra, que escribió un libro muy interesante sobre Enrique VIII, pero no sobre Enrique VIII, sino sobre Thomas Marlowe, el secretario. Sí, he visto. Sí. Y también estoy leyendo Jonathan Franzen, que es Freedom, que creo que ha llegado aquí. Es un libro muy popular, que es interesante. Y estoy leyendo... Prefiero no hablar todavía, porque la verdad es que por momentos me parece un poco trivial, por momentos me parece muy interesante. Pero no sé, todavía no he terminado, estoy en la página 200 recién. Y por lo general leo textos que tienen que ver con espionaje. Estoy ahorita escribiendo un artículo para La Mula sobre ese espía que es Kim Philby. Y ya hice una primera entrada y estoy trabajando la segunda, entonces estoy leyendo toda la gran documentación que yo he acumulado sobre él para poder escribir este artículo, pero en general siempre son lo que mande la necesidad en este momento. No soy un lector de autores específicos. Estoy leyendo también una novela de John le Carré, la última, sobre lavado de dinero en Rusia. Ese tipo de cosas. ¿Y de cine? ¿Qué te gusta de cine? El cine, a ver, son películas, una vez más, películas puntuales. No tienes autores, ¿no? ¿Perdón? O sea, no hay un autor que... ¿Autores? O sea, ¿Directores o autores? Directores. Hay un director que no es muy conocido, que a mí me gusta mucho, que es un australiano que hace películas bien locas, que se llama Barbet Schroeder. Barbet Schroeder él ha trabajado con gente... Es curioso porque él ha hecho películas en francés, películas en inglés, películas en castellano. Él dirigió una película que se llama La Virgen de los Sicarios, en Colombia, en español. Que es la novela de... Que es la novela de Fernando Vallejos, claro. Sí. Este australiano la ha filmado. Él ha hecho un documental sobre Idi Amin Dada, el dictador de Uganda. Él ha hecho una película sobre el sadomasoquismo en francés con Catherine Deneuve. Imagínate el registro que tiene este señor. Y nada, en general en este momento no tengo en mente a ningún director, pero seguramente es por falta de... No tengo buenos reflejos. Literatura, yo adoro a Alejo Carpentier. Alejo Carpentier, curiosamente los 2 autores favoritos en este momento son cubanos. Es Alejo Carpentier y es un escritor que no entiendo por qué no es más conocido, que se llama Leonardo Padura, que escribió una excelente novela sobre la muerte, sobre el asesinato de Trotsky, que se llama El hombre que amaba a los perros, que yo recomiendo insistentemente y que no entiendo por qué no le han dado tanta bola, la verdad. Es una excelente novela. Así que eso es lo que estoy leyendo. Bueno, Rafael, muchas bienvenido gracias. a La Mula Publicaciones. Esperamos que el libro lo lea la gente, ¿no? Creo que es un libro muy importante para la historia, para nosotros, para nuestra cultura. Tú tienes un blog en La Mula, se llama rafaeldumet.lamula.p. Se llama Espía Inca, ¿no? Pero sí, Rafael. Donde podrán leer, digamos, historias de Felipillo. Tienes unos posts sobre Felipillo que están muy buenos, además. Entonces, pueden seguir a Rafael en su blog en La Mula. Gracias. Sunshine came softly through my